Buenas noches, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de las abejas y su crianza. La miel de abeja, un alimento de vital importancia que ayuda a la formación de glóbulos rojos, porque es rico en ácido fólico, ácido fenólico, flavonoides, entre otros componentes que hacen de la miel de abeja un alimento bastante interesante y determinante en la alimentación. Para conversar sobre este valioso tema, hemos invitado al ingeniero agrónomo Nabor Mendizábal, que también tiene una maestría bastante interesante en entomología. Ingeniero Nabor, buenas noches y una alegría tenerlo en el CEDB. Muy buenas noches, Tatiana, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, estamos aquí dispuestos a absorber cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengas y bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme. Para mí es el agrado de tenerte en el CEDB, Nabor. ¿Por qué las abejas y la crianza de estas está generando tanta importancia a nivel mundial? Bueno, personalmente creo que la gente, la sociedad, en realidad, en su conjunto, a nivel global, está empezando a tomar conciencia de algunos aspectos que son tremendamente importantes, que si revisamos un poquito la literatura ya se veían en culturas muy antiguas, los griegos, los romanos, herederos de ellos, ¿no? Los mayas, reconocían la importancia de las abejas, ¿no? Es decir, la importancia en seguridad alimentaria, porque sin ellas no habría alimentos, es decir, un gran porcentaje, algunos autores hablan de más del 70% de los alimentos, se los debemos al trabajo de las abejas, es decir, lo debemos al trabajo de polinización o de servicios ambientales que ellas realizan, ¿no? Entonces, el tema de seguridad alimentaria es fundamental, ¿no? Está después el tema de conservación del medio ambiente. Sin polinización, sin el trabajo que hacen las abejas, no habría renovación de bosques, no habría producción de semillas. Entonces, la conservación de la biodiversidad, sobre todo botánica, estaría en peligro, digamos, ¿no? Y bueno, después está la posibilidad de generar recursos económicos, recursos monetarios, a partir de recursos que de otra manera se echarían a perder. Por decir, el néctar de las flores, si no lo recogen las abejas, ¿ya? Para hacer miel, se perdería con la lluvia. ¿Me entiendes? Es el único medio por el cual nosotros podemos aprovechar el néctar que producen las plantas, ¿ya? Y volverlo un recurso económico. Entonces, es la crianza de abejas, el fomento a las poblaciones de abejas, sobre todo a las abejas melíferas, obviamente, las abejas que producen miel, te permite generar recursos económicos a partir de un recurso natural que de otra manera sería desperdiciado. ¿Y cuáles son los productos que se obtienen de la crianza de abejas? Son varios. Es decir, hay mucha gente que confunde, pero en realidad hay varios productos cuando haces crianza de abejas o apicultura en general, o meliponicultura, que es mucho más específica, que es la crianza de abejas sin aguijón. Pero produces miel, por un lado, que es lo más conocido, ¿ya? Tienes cera de abejas, que sale casi al mismo tiempo. Luego tienes propóleo, o propóleos. Tienes el polen de abeja, que es una excelente fuente de proteínas. El propóleo es un antibiótico, ¿no? Después tienes apitoxinas, que son el veneno de la abeja, ¿no? Y el veneno de la abeja, en realidad se está estudiando mucho ahora para el tratamiento de alergias y para tratar enfermedades virales, ¿no? Entonces, después está la jalea real, que es un mundo. La producción de jalea real realmente es tremendamente importante, si quieren, en países asiáticos, por ejemplo, como China, Japón, porque se la valora como un producto casi mágico, ¿no? Es decir, tiene hasta un antibiótico propio que se llama royalicina,
¿ya? Que es muy específico, es un antibiótico muy especial que tiene la jalea real, ¿no? Y tiene propiedades y compuestos muy interesantes que desaparecen con el contacto con la luz, porque tiene compuestos fotosensibles que no se pueden estudiar muy bien justamente por esto, ¿no? Es decir, les toca la luz y se empiezan a degradar, a descomponer. Entonces, pero fuera de todos estos productos que pueden representar una unidad monetaria, ya están los servicios, que yo lo considero un producto más, que es el servicio ambiental que producen las abejas, ¿no? El servicio ambiental se valora 24 veces cualquier unidad monetaria que se produzca. Es decir, por cada boliviano que se produce en productos, miel, polen, propóleo, lo que sea, ya tú produces entre 14 y 24 bolivianos en servicios ambientales, que muy pocos reconocen. Es decir, hay muy pocos estados en el mundo que reconocen ese servicio ambiental de la polinización y les pagan a los apicultores cheques extra por esos servicios, como se paga el recojo de basura, como se paga ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué las abejas son importantes para la ciencia y el desarrollo? Es fundamental reconocer a las abejas como un organismo modelo. ¿Ya? En la ciencia tenemos, usted sabe, organismos modelos como la Drosophila, que nos ha permitido estudiar mucho en genética, ¿no? Las abejas es lo mismo. Es decir, cuando sobró dinero del proyecto del genoma humano, se escogieron algunas especies que básicamente eran importantísimas para el desarrollo de la ciencia. Una de ellas fue Apis mellifera, la abeja melífera, la abeja común, la que produce ese tipo de miel, porque se la usa como organismo modelo en varias áreas de las ciencias, ¿no? Es decir, neurobiología, biología molecular en general. En muchos estudios de células madre, por ejemplo, se estudia las abejas primero, ¿no? Porque son un excelente organismo modelo y no afectas la vida misma de la colmena, sino un individuo. Es decir, ya no piensas ahí como en un solo individuo como en las ratas, por ejemplo, ¿no? Es decir, sino que hablas de un individuo que en realidad no afecta mucho porque tienes una colmena de donde viene ella, ¿no? Y la genética de las abejas es fascinante. La reina cruza con hasta 21 machos. Wow. Entonces la genética es muy diferente. Los machos son haploides, es decir, tienen la mitad de información genética que las hembras. Las hembras son diploides, tienen padre y madre, mientras que los machos no. Solo tendrían a la madre como fuente de su información genética. Entonces es muy interesante y la diversidad que existe también nos permite estudiar y hacer generar teorías y probar algunas teorías de una manera más razonable y con mayor frecuencia también. Como son insectos, se reproducen mucho, entonces tú puedes probar varias cosas en poco tiempo, porque tienes varias generaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las fortalezas y las debilidades de la crianza de las abejas, desde tu experiencia? Bueno, cuando tú vas a prestarte dinero en otros países para dedicarte a esto, o para hacer ciencia con las abejas, generalmente los bancos te prestan, pero bajo ciertas condiciones. Ya se clasifica a la apicultura como una actividad de alto riesgo, ¿ya? Que se compensa normalmente con años de experiencia. Entonces te piden años de experiencia para darte algo, ¿ya? Entonces la apicultura es una actividad de alto riesgo. Tienes que saber lo que estás haciendo y cuándo hacerlo. Luego está el tema de, es una actividad de alta inversión inicial. Ya, es decir, necesitas invertir buena plata a un inicio. Si quieres empezar en este negocio, necesitas tener un capital a un ladito que te permite invertir bastante a un principio. Luego, sí se le dice que es de alta rentabilidad, porque después de unos 3 o 4 años, tú empiezas a tener réditos que son muy interesantes, que superan el 45% generalmente. Entonces, los limitantes son esos, el inicio. Necesitas invertir mucho en formación también. Si necesitas formarte, un apicultor bien formado toma unos 3 años. Si te pones a pensar, es casi el mismo tiempo que salen nuestros técnicos superiores, y en otros países salen licenciados en 3 años, ¿no? Es decir, en los bachilleres en ciencias y demás, ¿no? Entonces, inviertes bastante, es de alto riesgo, pero es bastante rentable, ¿no? Y en términos técnicos, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades? En términos técnicos, tú, para empezar, tienes
tienes que enfocarte en buscar lugares. Es decir, no dependes de un solo lugar, sino tienes que ir buscando lugares. Esa es la gran diferencia con otras actividades productivas, ya, donde tú dependes de tu tierra, de una superficie determinada, o dependes de, digamos, de un área X, hasta para investigación, digamos, cuando te hablan de rendimiento por hectárea, por decirte, en un cultivo, ¿no? O cuando tienes un ganado, por ejemplo, dices capacidad de carga, ¿no es cierto?, en número de cabezas por hectárea, tipo de cosas. En abejas es diferente, es como una mezcla entre ambos, ¿no? Entonces tienes que saber mucho más, tienes que saber que, por ejemplo, tienes que ir buscando pequeños lugares, es decir, estoy hablando de 20 por 20, es decir, donde puedes poner 20 colmenas, y después 3 kilómetros más allá, otro lugar. 3 kilómetros más allá, otro lugar. Entonces, tienes que ir distribuyendo tus colmenas en áreas muy grandes. ¿Ya? Entonces, esa es la gran, si quieres, debilidad, que tienes que extenderte. Ahora, lo bueno es que las abejas no requieren mucha atención individual. Comparado con otras actividades en las que estás todos los días dándoles de comer a tus animales, las abejas buscan su comida, ¿no? Entonces, tienes esa ventaja, pero igual tienes que curarlas, tratarlas. Entonces, se dice que un técnico, un apicultor puede manejar alrededor de 10 apiarios, digamos, ¿no? Entonces, y es mejor por el tipo de raza que tenemos en Bolivia, la raza Apis mellifera scutellata, o abeja africanizada o africana, se recomienda siempre trabajar de a dos, ¿no? Entonces, a dos técnicos les asignas 200 colmenas más o menos, ¿no? Wow. Entonces, son esas, digamos, las debilidades y las fortalezas, ¿no? Hay muy poca gente capacitada específicamente a nivel técnico, sobre todo en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere bastante inversión, bastante tiempo también. ¿Cómo se puede determinar la calidad de una buena miel? ¿Cuáles son los criterios, digamos, ¿no? Esa es una pregunta típica todo el tiempo. No tiene una respuesta sencilla, ¿ya? Yeah. A mí me encantaría poder decir, hagan esto y van a darse cuenta que es miel pura, ¿no? Es decir, en Bolivia tenemos alrededor de 62 tipos distintos de mieles, Wow. ¿ya? Entonces, no es un producto homogéneo. Es como el vino, tienes diferentes vinos hasta de la misma variedad, ¿ya? De un año al otro puede variar mucho, depende mucho de las flores que visitan las abejas, depende mucho del tipo de suelos en los que están, de los minerales que las plantas extraen, de acuerdo a la disposición de los mismos, como la lluvia, por ejemplo, afecta mucho en la disposición de ciertos minerales, ¿no? Entonces, tienes estos efectos. En Bolivia, la mayor parte de nuestras mieles son multiflorales, ¿ya? Y de composiciones complejas, ¿no? Es decir, que tienen varias especies en una sola. Hay muy pocas mieles monoflorales. Quiere decir que vienen de una sola flor, ¿no? Es decir, monoflorales como la miel de Churqui que hay en Tarija, por ejemplo. Es fascinante. Esa miel es una miel que cristaliza muy fino, pero es clarita como el agua. Y para irnos al otro extremo, tenemos la miel de Parajobobo en Santa Cruz, por ejemplo. En las riberas de los ríos hay una planta que se llama Parajobobo, que en el Chaco también le dicen bobo, solamente bobo. No recuerdo el nombre científico ahorita, pero produce una miel negra, así como este propóleo, así, oscurísima, ¿no? Entonces, pero es una miel muy agradable, muy floral, con un aroma especial. Entonces, para reconocer la buena miel, para mí lo mejor es cómprenle a un apicultor que tenga carnet o busquen los sellos, ¿no? Nosotros como apicultores en Cochabamba hemos empezado a desarrollar unos sellos de garantía, ¿no? Entonces está el sello de garantía de la Federación de Apicultores, que está respaldada por la Cámara Agropecuaria, ¿no? Entonces, si usted ve el sello, tenga la certeza de que esa miel ha sido producida por apicultores y que es miel pura. Porque nosotros hacemos controles que no hace ni el SENASAC, que no hace ninguna otra institución. Es decir, lamentablemente, las instituciones del Estado, que deberían ser las que velen por estas cosas, no tienen gente que sepa el tema, ¿no? Y es complejo, ¿no? Estamos trabajando en eso, ojalá que podamos coordinar con ellos para hacer una biblioteca meliciopalinología, es una biblioteca de mieles con las que puedas comparar, ¿no? Entonces,
Hay pruebas rápidas que puedes usar. Lo mejor es llevarlo a un laboratorio y hacerle la prueba, pero sale caro. Claro. Entonces hay pruebas baratas con yodo que se utilizan pero solo te permiten determinar adulteración por jarabes a base de almidones con yodo. Es decir, agarras una cucharita de miel, la pones en un vasito de agua, la diluyes, le pones unas gotitas de yodo y si cambia de color y se vuelve azul o violeta, es que esa miel ha sido adulterada con jarabes industriales a base de almidones, como el jarabe de maíz o el jarabe de alta fructuosa, ¿no? Qué interesante. ¿Es cierto que en la China se elabora miel, en este caso con arroz transgénico, y que llega a España, y que de España, por ejemplo, llega a Argentina, llega a Brasil, y me imagino que a nuestros supermercados también? ¿Qué de aquello, Nabor? Yo sinceramente, trato de referirme un poco a lo que se ha estudiado bien, ¿ya? Y lo que está estudiado bien se ha presentado en una demanda que han hecho los apicultores organizados del mundo, en una organización que se llama Apimundia. Ellos han presentado una demanda contra el gobierno chino por algunas malas prácticas en apicultura y por temas de falsificación de miel. Lo que sucede es que hay una gran demanda insatisfecha de miel en el mundo y de manera artificial se han ido manteniendo los precios internacionales de la miel bajos, de manera muy arbitraria, por algunos países que consumen bastante, ¿no? Entonces, los chinos han visto que hay una gran demanda y han visto un mecanismo para aprovechar esa demanda, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es un proceso de falsificación, pero que no solo lo hace la China, es decir, la Argentina también tiene producción de jarabes que se usan mucho como edulcorantes en la fabricación de gaseosas, de jugos y bebidas, porque es más barata que el azúcar y demás, ¿no? Entonces, no podemos decir que los chinos están haciendo eso. Es decir, los chinos tienen mercados mucho más grandes a los que les apuntan, ¿no? Es decir, es un negocio de miles de toneladas, ¿no? Y la Argentina está al lado nuestro produciendo 90,000 toneladas al año de miel. Wow. Es el segundo productor que se está tratando de alejar de la China, entonces son como competidores, ¿no? Es decir, les preguntas a los argentinos te van a hablar pestes de los chinos, ¿no? Y bueno, les preguntas a los chinos y te dicen, te hablan pestes de los argentinos, porque son los mayores competidores, ¿no? Entonces, ahora, los argentinos están tomando mejores recaudos. Yo debo admitir que el SENASA es un excelente ente, es el equivalente al SENASAC aquí en Bolivia, hace muy buen trabajo en el control de las mieles, solo que la producción de miel en la Argentina está orientada a la exportación, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo que hacemos nosotros aquí, que nuestra producción está orientada al mercado nacional, ¿no? Entonces, yo no creo que llegue miel china a Bolivia. Somos un mercado muy chiquitito. La demanda nacional es de 4,000 toneladas de miel al año. Y nosotros producimos entre 900 y en un año bueno, así muy bueno, muy excepcional, 2,000 toneladas. ¿Ya? Entonces, tenemos una demanda insatisfecha de más o menos 2,000 toneladas de miel. ¿Ya? Y peor ahora con la pandemia y con que la gente está consumiendo más miel por fortalecer sus pulmones y su sistema inmunológico y todo esto que ha salido. Bueno, pero lo que me voy, yo sinceramente no creo que esté llegando miel china a Bolivia, me parece que es algo que muchos tratan de demostrar, pero en realidad lo que está llegando a Bolivia es miel barata, ya de la Argentina, y jarabe de alta fructosa que también se produce en la Argentina. Suena horrible, pero es así. Y hacen una triangulación con Brasil. Es decir, Brasil, tenemos muchas mieles, en teoría mieles, ya que están en supermercados, con SENASA, con todo, pero que estoy seguro que si se les hace un análisis riguroso para ver si son realmente miel de abeja, ya no pasarían la prueba. Estoy seguro que son jarabes industriales, ¿no? Y están en supermercados y son generalmente mieles importadas, ¿no? Es decir, y vienen del Brasil y de la Argentina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ver eso. Yo no creo que esté llegando. Hay un buen documental que se llama Es de Rotten en el negocio de la miel. Ya es una serie en realidad que muestra muchos agronegocios y entre ellos el tema de la producción de miel china, ¿no? Entonces ahí se habla bastante y se ponen claro muchas cosas, ¿no? Que son interesantes. Obviamente se muestra lo que pasa en la China, pero también lo que pasa en otros países, ¿no? Que no es bueno. Aquí, por ejemplo,
Yo le tengo más miedo a las doñitas de Potosí que saben hacer miel, pero así en un ratito, una vez a una niña en La Paz, yo le pregunto, estaba vendiendo miel, le digo, ¿y tu miel es fresca? Le digo, sí, por buscar una respuesta, a ver qué me decía, ¿no? Y me dice, sí, es fresca, mi mamá ha hecho anoche. Y yo, es decir, lo que sucede es que en Potosí, en Oruro, en La Paz, hay una gran demanda de miel. Y las señoras ya le han encontrado el punto miel a la agüita con azúcar. Entonces, es increíble, es decir, no necesitan refractómetros ni maquinarias. Hacen su mezcla de azúcar con agua y le buscan el punto miel, no el punto caramelo, el punto miel. Es increíble lo específico. Y luego le ponen unas cuantas ceritas, pedacitos de cera y un poco de abeja y por ahí unas abejas muertas y listo, es miel pura. El único indicador es el ojo, diga. No, y el paladar. El factor de compra de la miel, según todos los estudios de mercado que se han hecho desde el 2009 más o menos, es la confianza. Entonces, por eso, es decir, pídale a la persona que le venda su carnet de apicultor o el sello de la Federación de Apicultores. Con eso usted está más tranquilo, no tiene que preocuparse. Otra cosa es comprar de diferentes apicultores para probar diferentes mieles y así usted conocer. ¿No? Es decir, por ejemplo, La Paz tiene la miel de Siquili, por ejemplo, la miel de Pacay. La miel de Pacay es fantástica, la miel del Siquili que tienen ellos, que es un pacaycito chiquitito que florece bastante y que les da una cosecha en los yungas de La Paz. Y esa es la miel típica del paceño, por ejemplo. La miel típica del Cochalo, de la gente de los valles interandinos, por ejemplo, es una miel que tiene mucho molle, mucha chilca. Entonces, conocer esos sabores, esos aromas es fantástico. La gente, por ejemplo, de zonas donde se producen muchos cítricos, como Huacareta, no sé si conoce. Huacareta es un municipio en Chuquisaca, un municipio chaqueño, ellos se creen chaqueños, ¿no? En realidad los chaqueños de verdad del otro lado no creen que son chaqueños. Pero bueno, ahí producen una naranja que es fantástica y tienen unas serranías llenas de plantaciones de cítricos. Ahí usted tiene miel de azares, que es una miel de cítricos fantástica, que en todo el mundo es una miel carísima y bien valorada. Los persas les daban eso de regalo a los príncipes cuando se casaban, por ejemplo, ¿no? Es una miel de cítricos que tiene un aroma fantástico, un sabor increíble, ¿no? Pero bueno, este es un tema muy apasionante. Así que... No, claro. Hay también la miel de señorita. Sí, esas son mieles ya de otro tipo. La miel de señorita es de Tetragonis angustula, es una abeja sin aguijón, ¿ya? Pero el tema con las abejas sin aguijón es que falta mucha investigación. Es decir, en Bolivia nos hace falta muchísima investigación. Ya estamos avanzando en producción, pero en investigación, en hacer ciencia, es algo que realmente estamos en pañales. Es decir, hay muchas especies, sobre todo en la Amazonía, que tienen potencial productivo porque diversifican la oferta de mieles, producen mieles distintas. Los trinitarios, los majeños trinitarios, por ejemplo, diferencian las mieles. Te dicen, ¿quieres miel dulce? Que es la abeja extranjera la que produce miel dulce, ¿no? O quieres miel ácida, que son las abejas nativas, nuestras abejas las que producen esa miel. Entonces ellos valoran las diferentes clases de mieles. ¿Quieres embarazarte? Tienes que consumir miel de burro o miel de burro. Tú te quedas, ¿qué es eso? Es un tipo de abeja que ellos le dicen burra. Su nombre común es ese, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy interesantes que hemos perdido, que valdría la pena investigarlas y rescatarlas en la clasificación de las mieles de abejas sin aguijón. Ya, porque son distintas. Tetragonística produce un tipo de miel diferente a la de Melipona de Pilis, por decirle que es el negro, el chiro, una abejita negra que te quiere sacar los pelos, por eso le dicen, el nombre científico es de Pilis, porque te quiere depilar, es decir, te saca los pelos. No tiene aguijón, pero sí te saca, te ataca los pelitos y te los quiere sacar y es horrible, es una sensación fea, ¿no? Entonces, las abejas sin aguijón que existen en Bolivia nos permiten diversificar nuestra oferta de mieles y también de ceras. Claro. ¿No? Entonces, porque la cera es un producto increíble. El rubro es la apicultura, ¿no? Claro. Es un rubro que está recién surgiendo, ya es un rubro no tradicional, pero que ya genera alrededor de 38 millones de dólares en movimiento anual, ¿no? Entonces es harta plata ya, ¿no? El gobierno ha invertido bastante para que esto sea así, el gobierno pasado, el gobierno de Evo Morales,
invirtió bastante en eso, ¿no? Creó una empresa pública que lamentablemente después la fusionaron con la empresa boliviana de alimentos y bueno, ahí se perdió un poquito el norte en lo que se quería hacer con la empresa pública. Pero básicamente ya es un rubro muy importante. Hay como 25.000 familias viviendo de la apicultura. Estamos produciendo, como le digo, entre 900 y 2.000 toneladas. Es decir, ya hay un impacto, ¿no? Hay una historia increíble en la crianza de abejas en Bolivia, de toda una generación de apicultores que existía en los años 70. Solo queda uno. El resto somos nuevos. Pero es porque entró la abeja africanizada, que es mucho más defensiva, se defiende más. Entonces hizo escapar a muchos apicultores, a la mayoría, los dejó decir. Estábamos desarrollando, hasta exportábamos al Canadá miel, pero lamentablemente todo eso se paró por el tema de la abeja africanizada, ¿no? Que era bastante defensiva y demás, y mala propaganda también, ¿no? En San Simón, ¿qué tipo de investigaciones están llevando a cabo respecto al tema de...? En San Simón hay pocos apiarios, lamentablemente, y poca investigación. ¿Ya? Yo soy sincero, debo admitir que muchas de las actividades que se hacen en San Simón son orientadas a la producción en cuanto a apicultura. ¿Ya? Lamentablemente se hace muy poca investigación seria. ¿Ya? Tenemos, creo que la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial tiene un apiario o dos, y luego está la EDFOR, con la Facultad de Agronomía, que tiene otro apiario, ¿no? La ESFOR está empezando todo un tema de investigación, un trabajo mucho más serio. Lamentablemente el desarrollo rural y territorial aún está muy enfocado en temas de producción y no de investigación. Creo que la universidad es un espacio en el que deberíamos hacer mucho más investigación. Tenemos científicos muy buenos, como el doctor Rodrigo Velarde, que es un neurobiólogo que trabaja con abejas, que es cochalo, que está viviendo, que ha estado por todo el mundo, que es parte de la Solatina, ¿no? Entonces, bueno, creo que podríamos hacer más investigación. ¿Qué recomendaciones nos puedes dejar para valorar la producción, en este caso, de buena miel de abeja? Por favor, Nabor. Las recomendaciones son sencillas. Para mí, yo creo que la universidad tiene que hacer más investigación, así de sencillo, ¿ya? Y todo el gobierno en todos los niveles debería involucrarse ya en temas de leyes y normativas para producción. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del ingeniero Nabor Mendizábal. Buenas reflexiones, a consumir buena miel, a saber reconocerlas a través de sus etiquetas. Hasta la próxima.